tema que la semana pasada, epistemología, pero vamos a abordar hoy día puntos diferentes. Este problema se da en el siglo XX, inicio del siglo XX, es una situación importante para determinar qué cosa es ciencia de lo que no es ciencia. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Cuál es el criterio para determinar qué cosa es ciencia y aquello que no es ciencia? Entonces, se habla de un criterio. El criterio es aquello que no se pueda comprobar, someter a pruebas, entonces no es ciencia. Por ejemplo, acá está la metafísica, acá está la astrología, acá está el psicoanálisis. Esto no se puede someter a prueba, pues eso no es ciencia. Entonces, siempre se habla de esos conocimientos científicos. Es el conocimiento científico. En la época moderna se decía que los conocimientos científicos son infalibles. O sea, no fallan. No fallan los conocimientos científicos, son seguros. En el siglo XIX ya no se hace infalible si nuestros conocimientos científicos son confiables. Hay que confiar en la ciencia, en sus investigaciones que son seguras. Pero en el siglo XX ya no se habla sobre infalibles y confiables, sino aquí ya es donde se habla de esto, la verificación y la falsación. Ahí está. Los dos criterios para determinar qué cosa es ciencia y no. Sí, esa pregunta. Entonces, veamos la propuesta primero en el proceso. El definicionismo es la propuesta de unos filósofos que le habían puesto el nombre de filósofo del círculo de Dios. Estos filósofos tenían una característica común, que todos eran científicos. Eran filósofos y científicos. Eran físicos, químicos, matemáticos, biológicos. Entonces le dieron importancia al área de la ciencia. También se les llamaba por otro nombre, positivistas lógicos. Positivistas en qué? Que seguían la propuesta de Comte.
o el otro nombre, neopositivista. Los nuevos positivistas, igual, siglo XIX. ¿Qué es lo que proponía Keynes? Acá el verificacionismo primero va a partir de estos conocimientos científicos. ¿Cómo es que se expresan los conocimientos científicos? Los conocimientos científicos se expresan a través de proposiciones. Cuando hemos visto la clase de lógica de proposiciones, la proposición tiene una característica. ¿Cuál es? Una proposición característica era sintáctica o semántica. ¿Cuál es? Ya las proposiciones, no. Sintáctica o semántica. ¿Recuerdan? ¿No? ¿Y qué significa significado? Tiene que tener un sentido científico. Estas proposiciones tienen que hablar sobre hechos. Hechos que suceden en este mundo. No me vas a hablar sobre cualquier cosa. Tienes que hablar sobre algo que tenga sentido. Por eso, esto no tiene sentido. Esto no se refiere a hechos. Por eso tiene impacto. Y acá está cuando estos filósofos siguen lo que este filósofo también austriaco, Ludwig Wittgenstein, había establecido en su obra el Tratado Lógico Filosófico de proposición. Que estas proposiciones que son hechos se refieren, son proposiciones que uno no puede verificar con la experiencia. El aporte de Wittgenstein, sirvió bastante el aporte de Wittgenstein a estos conceptos. A partir de esto es que los positivistas van a plantear eso y ¿cómo decimos que una teoría es considerada científica? ¿Cómo se establece que una teoría sea considerada científica? Tiene que tener la proposición, pero ¿qué más? Tiene que ser científica si es que se da a través de la experiencia sensorial o empírica. ¿Cómo es a través de la experiencia sensorial? La experiencia sensorial es a partir, por ejemplo, de la observación. La experiencia sensorial, sobre todo observación. Mediante la observación y experiencia empírica, pruebas empíricas, una teoría es científica. Este es el fundamento de este libro. El ejemplo de esto, una teoría que basa en la observación y esa considerada científica es la propuesta de Locke sobre la selección natural. Darwin, en sus investigaciones, cuando estaba en la isla Galápagos, que son varias islas, va a observar a las especies y va a encontrar que viviendo en estas islas tienen hábitats diferentes,
No es que sea un hábitat que se ve en todas las islas, hábitats diferentes, y esto ha generado que las especies, para que se adapten, asuman características diferentes de las especies. Observa a las tortugas. En ese lado de las islas Galápagos son tortugas grandes. Esas tortugas gigantes. Observa que esas tortugas gigantes, su alimento tiene un cuello corto, porque su alimento la consigue de las hojas que están en el suelo, a ras del suelo. O si comen lo que está ahí, se sujeta que crece en el suelo. Y observa también en otras islas que hay tortugas gigantes, pero que tienen el cuello largo. Y al observar esas tortugas, en su hábitat, las hojas no crecen en el suelo, sino en ramitas, algo más alto. Estas tortuguitas entonces adaptaron, entonces su cuello era largo porque tenían que comer hojas que estaban en la parte de arriba. También observan los pinzones, aves. Estas aves tienen picos diferentes, con una clase de ave, pinzón, pero tienen picos diferentes. Algunos picos tienen pico rombo. Todos esos picos servían, según Darwin, para golpear. Ariscos, algo ahí, circulándose y ahí no. Otros tenían su pico punta. ¿Para qué? Para introducir su pico en los ranuras y obtener alimento. Ya. A partir de esas observaciones, de esa experiencia sensorial, Darwin llega a que las especies que se han adaptado a un determinado ambiente son las que sobreviven y las que transmiten sus características a sus descendientes. Entonces, esa es la forma como una teoría científica. Eso es lo que decía, verificar su mismo. Ahora, veamos la otra propuesta. La frase. Este es la propuesta de este filósofo austriaco, también de Viena, Karl Popper. Karl Popper va a decir, ¿sí?, una teoría va a ser considerada científica, no por la verificación, que está en contra de eso. Una teoría no se verifica para que sea científica. Luego, una teoría para que sea científica hay que refutar, hay que falsear. Esta teoría tiene que ser refutada o falseada. ¿Y qué significa refutar o falsear? Encontrarle un contraejemplo. Un contraejemplo. Algo que afirme que esta teoría no sea científica, sino. Y ese contraejemplo tiene que contradecir una predicción, porque una teoría dice predicciones. Entonces, contradice esa predicción. Si logran encontrar un contraejemplo, no es científico. Pero si no hay un contraejemplo, no puedes encontrar un contraejemplo, si no hay un contraejemplo, entonces esta teoría va a ser aceptada. Porque no encontrarles otro ejemplo. Pero
va a ser aceptada, pero no como una verdad definitiva. ¿Cómo es eso? No como verdad definitiva. Popper dice, es que si es aceptada, no quiere decir que ya va a ser válida por siempre, ¿no? Más adelante, de repente, se libera. Hoy día no puede, pero más adelante puede ser. Por eso Popper decía que en la ciencia no hay verdades definitivas, temporales. Eso es lo que decía Popper. Esta es la manera, no se verifica, sino encontramos un ejemplo para poder refutar unas predicciones. Entonces, veamos un ejemplo en el cual se plantea esto. Lo que hizo Albert Einstein al inicio del siglo XX. Albert Einstein va a hacer una predicción. Predijo algo. ¿Qué cosa predijo? Que la gravedad es una distorsión en el espacio-tiempo. Eso fue lo que Albert Einstein estableció. La comunidad científica, cuando Albert Einstein planteó eso, la consideración política. Y esto, ¿cómo lo vamos a comprobar? ¿Cómo se comprueba eso? Predicción es que Albert Einstein lo plantea mediante fórmulas matemáticas. Haciendo operaciones matemáticas es que llega a esto, Albert Einstein. No con observación, no con telescopio, nada. Es haciendo operaciones matemáticas. ¿Cómo se va a hacer eso ahora? Entonces, acá, justo, se va a dar un hecho. Lo que Albert Einstein quería decir era eso. Nosotros acá desde la Tierra, y acá el Sol, cuando vemos una estrella, miren, allá está el puntito, uno ve el puntito de la estrella. Ahí. Siempre, la física de Newton decía, miren, ahí está. Nadie cuestionaba eso. Hasta que Albert Einstein planteó eso. No, esta no es la posición real de la estrella. La estrella está real por el mundo. ¿Listos? La gravedad, el Sol con su gravedad distorsiona el espacio-tiempo. Y ahora por eso los científicos dicen, ¿y cómo demostramos eso? En términos de Popper, para que esto sea científico, ¿qué se tiene que hacer? ¿Decía Popper? Un contraejemplo. Le encontramos un contraejemplo rechazado, refutado. Entonces, la comunidad científica en ese tiempo dice, ¿cómo comprobamos hasta que ellos dicen, oye, no tengo un eclipse? Ahí lo vamos a comprobar. El eclipse solar. Por eso la comunidad científica ya, ellos sabían dónde se iba a dar ese eclipse, qué zonas iban a presenciar. Entonces, fueron a tomar fotos.
Antes del eclipse, nada. Durante el eclipse, en varios lugares. Y cuando compararon las imágenes, antes, durante el eclipse, vieron eso. Antes, la estrella de acá. Durante el eclipse, la estrella de allá. Entonces, no encontraron no recibió. Entonces, ¿qué decía Popper? Si no hay otro ejemplo, la teoría acepta. Por eso, esta propuesta de Albert Einstein sigue siendo aceptada en la comunidad científica. De manera definitiva, puede aparecer más adelante un problema. Esto es la conversación. Hasta acá, ¿alguna pregunta sobre eso? Ahora vamos a ver los métodos que utiliza cada uno de ellos. O sea, métodos de ciencia. Y veamos el método inductivo. Ese método inductivo era la propuesta del verificacionista. Ellos planteaban el método inductivo. La propuesta del círculo de Lie. Y el método inductivo. Ellos parten de lo que dice acá, experiencia sensorial. Recuerden que la inducción es partir de hechos particulares y luego generalistas. A mayor cantidad de observaciones van a respaldar la conclusión. 1, 20 observaciones, ya 100 observaciones respaldan la conclusión. Ya, eso es la inducción. Entonces, primero es observación. En la observación, acá lo que se va es recoger información. Se va a clasificar la información. Y se va a comparar la información. Observaciones. Luego viene el segundo paso, que es la generalización. En función de tus observaciones, generaliza. Y luego viene la contrastación. La contrastación se da mediante pruebas empíricas. Acá es lo que has observado, las notas, y acá las pruebas empíricas. A ver, vamos a ver si eso lo que has observado es cierto o no. Tratar de demostrar. Por eso es contrastar. Acá, si se contrasta, se confirma. Si no se contrasta, se rechaza, se refuta. Y si se confirma, eso se convierte en una ley. Este era el método el método inductivo de los filósofos, del círculo de Lie, los que planteaban la verificación. Acá, ¿en dónde está la hipótesis, nosotros?
¿Dónde ponemos la hipótesis? Porque es diferente al método que vimos la clase pasada. La clase pasada hablamos del método de la ciencia, nada más. Pero ahora estamos hablando del método de la ciencia, pero según algunos epistemólogos. ¿Dónde está la hipótesis? ¿O no hay hipótesis? No, sí, sí. ¿Dónde está? En contrastación. La hipótesis. Generalización. Observas, generalizo. ¿Por qué? Porque esto es lo que se va a contrastar. Las hipótesis, las generalizaciones se van a contrastar. Pero estas generalizaciones no es de acá, sino es de la observación. De la observación. Vamos a ver en qué se diferencia con la propuesta de el ejemplo. Veamos un ejemplo de los metales. Dice, observas. Dices, el hierro se dilata con el calor. El cobre se dilata con el calor. El oro se dilata con el calor. La plata se dilata con el calor. Miren, de varios metales, ahora generaliza. Todos los metales se dilatan con el calor. Ahora, contrasta esa generalización con pruebas científicas. ¿Cómo pruebas científicas? Que no es observación, ya, esto es lo que tú has observado. Ahora, veamos de un laboratorio de experimentos si eso realmente es cierto, si los metales se dilatan con el calor. ¿Qué significa dilatar? Que los metales se dilatan es pones un metal al calor y se supone que es de su tamaño y cuando se dilata aumenta un poco. Es dilatación. Hicieron pruebas con varios metales y se verificó eso. Que los metales sí. Y luego de ahí, ¿qué sale? Sale una ley científica sobre los metales. ¿Cuál es la ley científica? ¿Qué dice la ley científica? La ley científica dice que los metales experimentan dilatación térmica cuando son sometidos al calor. Esa es la ley científica. Los metales experimentan dilatación térmica cuando son sometidos al calor. Y esa ley se cumple. Esa es una ley. Entonces, ahora veamos el método hipotético de este es el método de Popper. Antes de hablar de método inductivo, Popper va a cuestionar eso. El problema, por eso se dice, el problema de la inducción en la ciencia. Popper decía, si la ciencia utiliza este método, va a tener un problema. ¿Y por qué decía Popper eso? Decía, sobre todo, en la generalización. Cuando abordaba casos sencillos. El ejemplo es acerca de los cuervos negros o los cisnes blancos. Se llega a la generalización de que todos los cuervos son negros. ¿Por qué dice que todos los cuervos son negros? Porque yo he observado 20 cuervos negros, 50 cuervos negros, 100 cuervos negros, 200 cuervos negros, 300 cuervos negros, los sigo contando así. A más observaciones, mi generación va a ser más válida. Popper dice, todos los cuerpos son negros. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que basta que aparezca un caso diferente
para que esa generalización sea rechazada. Aplicando esto. O para decir, para que una teoría sea científica, incorrecta. Si aparece un contraejemplo, se rechaza. Igual acá. Todos los cuervos son negros, basta que aparezca un cuervo que sea diferente y rechaza todo. Y hay cuervos de color gris, hay cuervos blancos, pocos, pero hay. Entonces, está diciendo que todos los cuervos son negros. Igual, los cisnes son blancos, pero hay cisnes negros, pocos, pero hay. Entonces, la ciencia no tiene que utilizar la generalización, porque ese es el problema que se en algunos casos. Pero miren, en ese caso de los metales es una ley científica. Ahora, ¿qué método propone acá Popper? Popper propone el método que hemos visto la semana pasada. Plantea un problema. Un problema es, plantea una pregunta. Luego, plantea una hipótesis. Una respuesta provisional. Y luego de esa hipótesis, acá Popper pone un añadido, que no lo hemos visto la semana pasada, porque no estaba en ese punto, pero acá sí lo tenemos que poner, es que de esta hipótesis haz deducciones contrastadas. Plantea deducciones. ¿Cómo es eso de deducciones? Plantea enunciados. Los enunciados que tú creas conveniente, la cantidad que tú creas conveniente, pero deduce de tu hipótesis. Ya, ahora, esta hipótesis es lo que viene de acá. O parecer lo que tú, de tus conocimientos, plantea una hipótesis. En cambio, para los positivistas, la hipótesis era de la observación. Esa es la diferencia. Observación, generación, y acá, de tu conocimiento. Plantea enunciados contrastables. ¿Por qué contrastables? Porque esos enunciados son los que se van a someter a una Popper dice, son estos enunciados los que vas a contrastar. En donde se confirma o se refuta. Si se confirma, se convierte en una ley científica. Ese es el método que plantea. Eso es lo que vimos la semana pasada en base. Ahora, un ejemplo de esto es lo que utilizó Le Verrier, este matemático francés en el siglo XIX, en la primera mitad del siglo XIX. ¿Cuál era el problema? El problema es que los científicos en la primera mitad del siglo XIX encontraron algo, estos astrónomos. Encontraron que el último planeta observado, encontrado, hasta ese tiempo era Urano. ¿Cuál era el problema que inquietaba a estos astrónomos? Que Urano no seguía la trayectoria elíptica de los demás planetas, como lo había establecido Newton. Newton estableció eso, la trayectoria de los planetas en función a sus leyes. Pero Urano no sigue eso, no sigue la trayectoria en base a Júpiter, Saturno, la Tierra, Marte, ya, que se
qué se debe la órbita irregular del planeta Urano? ¿A qué se debe? Que no sigue las leyes de Newton. Hipótesis. Le Verrier planteó una hipótesis igual como lo hizo Albert Einstein, pura matemática. Haciendo una fórmula matemática se estableció que el causante es no lo vio, sino con fórmulas matemáticas hizo la deducción. Un planeta. Ahora, las deducciones. Si dice que es un planeta, deduce algo que vas a contrastar. Si es un planeta, tiene que ser visto. Si es un planeta, tiene que tener más. Ahora, contrastarlo, comprobarlo. ¿Qué vas a comprobar? Esto. Y para comprobarlo, tienes que mostrarlo. De verdad se dio cuenta que en Francia los telescopios no son tan potentes como para encontrar los planetas que están cerca. Pero sí se entera que en Alemania se hay uno. Entonces, ¿qué hace? Toda su información se la manda a nuestro planeta. ¿Y por qué con editorial? Porque ya sabía más que, bueno, yo ya planteé mi investigación y solamente quiero que alguien lo encuentre. Le envió ese astrónomo alemán en una noche, porque ya le había dado más o menos la posición, y debe estar por acá. Apunta, y en una noche le encontró. Y ese planeta es Neptuno. Como le encontró el alemán, que le puso el nombre. Entonces, contrastado. Ese es el método hipotético deductivo. Entonces, por eso, en la ciencia, dependiendo de qué vas a estar investigando, esto también necesita, dependiendo de las ciencias. Recuerden que la filosofía, ¿qué cosa es? Cuestionar. Y los filósofos críticos. No quiere decir que porque tengo un problema esto se rechace. Ahí está la ley de los metales. Ahora veamos el otro, que es la propuesta del anarquismo. Esta es la propuesta de epistemólogo Federal. Él va a tener una posición contraria a lo que dicen todos los epistemólogos. Es contrario. Por eso se dice anarquista. Sin gobierno, sin Estado, ya. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer Federal? Él primero va a cuestionar a la ciencia. ¿Qué es lo que cuestiona de la ciencia? Es que él dice que, oye, cuestiona esa racionalidad. Dice, la ciencia es 100% racional, algo así. Algo como planteaba Hegel. Hegel que decía, todo lo que sucede en este mundo es racional. Federal decía, no todo lo que hace la ciencia tiene componente racional. Si bien es mayoritario, hay componentes irracionales en la ciencia. Y además critica a la ciencia. ¿Qué es lo que critica? Es el método fijo. O sea, si vas a hacer ciencia, acá está el método. Utiliza este método. Por eso Federal criticaba que
cualquiera lo tiene que pensar. Eso es su cuestión. ¿Cuáles eran los argumentos? Freire decía, en la ciencia no hay no hay algo en común en las investigaciones. Porque la ciencia decía, miren, lo que hacen los biólogos con los químicos, dicen, hay algo en común. Hay algo. Pero Freire decía, no, eso de común en las investigaciones no hay. Son investigaciones diferentes. ¿Qué de común se puede encontrar ahí? Y en la ciencia no hay reglas. No hay reglas de cómo tienes que investigar. La ciencia te decía, mira estas reglas, hazlo así para que sea conocimiento científico. Oye, Freire decía, ¿reglas? No, no hay reglas. ¿Por qué? ¿Cómo llegó esto? Él estudió las investigaciones que han hecho los científicos, cómo llegaron a sus descubrimientos, y él observa que algunos científicos no utilizaban reglas. Pero con eso. Y no hay un método único. No hay método. Los investigadores han utilizado diferentes métodos. Por eso decía en la ciencia, esta es su frase. Todo mal. Todo se utiliza cualquier regla. Utiliza cualquier regla. Todo vale. Por eso es que le ponen el término anarquismo epistémico. Ya, esto no es que sale de acá, es lo que él ha investigado, los descubrimientos que se han dado a lo largo de la historia de la humanidad, y ven que no hay patrones comunes. El ejemplo que él pone es la de Galileo. Y además, antes de hablar de Galileo, dice: en la ciencia tiene que haber creatividad. Innovar parte de acá. Si le pones esto, la ciencia ya no va a ser creativo, porque dice: sigue esto, sigue esto. Entonces la creatividad desaparece. Pero Freire dice: no, la creatividad es fundamental. Y aquí es donde pone a Galileo. Galileo, en sus investigaciones, ha seguido reglas diferentes para cada investigación. Eso, lo que él comprobó sobre la caída libre de los cuerpos, él no se basó en eso. Emplea varias cosas. Y que llega, con eso llega a determinar que eso, lo que decía Aristóteles, que los cuerpos con diferente masa, el cuerpo va a empezar a caer primero, y Galileo haciendo experimentos diversos. Y también utiliza eso de que Galileo aporta en Copérnico algo. ¿Cuál es el aporte? Que cuando Copérnico plantea su propuesta del heliocentrismo contra el geocentrismo, toda la comunidad científica en esos tiempos apoyaba la propuesta de Ptolomeo. Hasta que Copérnico dice: miren, esta es mi propuesta. Para que sea aceptada la propuesta de Ptolomeo, de Copérnico, toda la comunidad debe estar de acuerdo. Entonces, ¿qué necesitaba? Copérnico necesitaba que le apoye la propuesta de la comunidad científica.
para que aunque sea la mayoría diga, oye, lo que dice Copérnico es cierto, por lo menos. ¿Quién fue uno de los encargados en conseguir eso? Según Federal, Galileo. Galileo esa comunidad le presentó pruebas que no tienen nada que ver con lo que decía. Miren, con mi telescopio he visto que la luna tiene montañas, que en el sol hay manchas, que hay planetas que tienen otros satélites. También dio argumentos racionales según Feyerabend. Nada, no todo era racional, sino Galileo utilizó la retórica para persuadir a la comunidad para que acepte la propuesta de Copérnico. Entonces, por eso mismo. Un ejemplo de esto, miren, es lo que hicieron estos científicos cuando descubrieron la estructura del ADN. ¿Quiénes? Watson y Crick descubrieron que el ADN, esa hélice, ¿cómo llegaron a eso? No siguieron esto. Sus hipótesis, decían, utilizaron diversas hipótesis biológicas, físicas, químicas. Entonces están cumpliendo con eso. Sus argumentos, no todos fueron argumentos racionales. Había algo de irracionalidad. Y los métodos que utilizaron diferentes para llegar a eso. Y esto fue confirmado, no por ellos, sino después se confirmó y se acepta. La propuesta de Watson y Crick se acepta, pero no siguieron la forma tradicional. Pues los de Federal dirían, miren, aquí está, fíjate también. No te decía algo ordenado, común. Ahora, el último punto es el progreso científico. El progreso científico, esta es la propuesta de Thomas Kuhn. Kuhn va a cuestionar que la ciencia progrese de manera acumulativa. Eso que la ciencia, su progreso, sea acumulativo. Tal como lo decía Popper, con el círculo de Viena, decía, la ciencia avanza poco a poco, acumuladamente, ya, eso es. Pero todos decían, el progreso de la ciencia se da a través de cambios bruscos, cambios que impliquen una explicación nueva, no la misma, conceptos diferentes, los conceptos cambian. Por ejemplo, miren acá, miren estos dos conceptos. Para Newton, la gravedad, fuerza, eso que decía Newton. Para Albert Einstein, la gravedad, distorsión de disposición. Conceptos diferentes. Para Newton, la masa permanece constante. Para Albert Einstein, la masa cambia. Entonces, por eso son cambios bruscos. Y esos cambios son revolucionarios. Por eso decía, una comunidad científica utiliza un paradigma. ¿Qué cosa es un paradigma? Thomas Kuhn no da una definición exacta de paradigma. Vamos a verlo como conjunto de conocimientos. Conjunto de conocimientos ya, este paradigma.
Ese paradigma explica fenómenos. Fenómenos de la realidad. El ejemplo, la física de Newton. La física de Newton, muchachos, todos los fenómenos que suceden acá lo explica Newton. Y ciencia no. Los científicos contentos hoy. Newton, física, explica todo. Hasta que aparece una anomalía. Un fenómeno nuevo. Y como aparece esta anomalía, se supone que este paradigma inexplicable, porque explica el fenómeno. ¿Y qué sucede? Toma explicación. La física de Newton explica eso. La física de Newton tampoco explica eso. Fenómeno más complejo, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, acá es cuando tú dices, pasa. No cambia de idea. Entonces, un paradigma nuevo. Ese paradigma nuevo es, ya no es la física clásica de Newton, sino la física relativista. Y este paradigma nuevo sí explica este fenómeno. Y eso se llama revolución científica. Ahí está. Este es el tratamiento de todo. Ahora, no quiere decir que la física de Newton ya no sirve, no, sirve. La física de Newton nos explica todo lo que se da acá, pero en situaciones más complejas ya no sirve. Tiene que utilizar la física de Albert Einstein. El otro es, en el ámbito de la tecnología, la ciencia de la tecnología es cuando, a partir del siglo XX, los filósofos se empiezan a cuestionar a la ciencia y tecnología. Se supone que la ciencia y tecnología, sus conocimientos deben ser en beneficio de la comunidad, pero más bien tiene un tinte ideológico, político, religioso. Entonces, pues ahí hay cuestionamiento. Y además, hay que tener una diferencia entre ciencia y técnica. Una técnica son habilidades. Tecnología son conocimientos científicos. A ver, claves. La lectura. Dedo. Lectura dedo. Ejercicios. 1D. 1D. 2 la C. 3 la A. 4 bueno. 5 la E. 6 la A. 7 dedo. Y 8 C. Vamos a ver. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Algo? Si no, pueden ser.